En nombre de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Derechos y deberes de la Administración durante el procedimiento de contratación. Este webinar tiene como objetivo brindar un conocimiento integral sobre los derechos y deberes que corresponden a las instituciones contratantes durante el proceso de contratación pública, con el fin de fortalecer la transparencia, legalidad y correcta aplicación de la normativa vigente. Voy a compartirles la presentación. Vamos a darle la palabra primeramente a la señora Yesenia Ledesma Rodríguez, directora de la Dirección de Contratación Pública, para que les dé la bienvenida también. Muchas gracias, Silvia. Muy buenos días. Primero quiero agradecer a Ana Marcela Palma porque siempre nos apoya en estos temas tan relevantes para todos los operadores de la compra pública. Ella se encuentra en España, pero siempre tiene esa anuencia de colaborar con ADECO. Le agradezco mucho realmente el espacio. Muy buenos días a todos los que nos están acompañando el día de hoy. A pesar del atraso que tuvimos, ¿verdad? Por asuntos técnicos, están acá y eso realmente para nosotros es muy importante porque sabemos que ustedes están interesados en querer realizar las cosas de la mejor forma posible. Y de ahí nuestro compromiso de seguir trayendo esos temas tan relevantes como los que realizamos durante el año 2025. Este webinar es el penúltimo que nos queda del año. Nos queda uno para ahora en diciembre, pero ya lo que vamos a ver son temas propiamente de modificaciones en el sistema de compras públicas, pero temas relacionados con la ley de contratación pública, ¿verdad? Para poder realizar mejor nuestra gestión. Este es el último evento del año. Y realmente agradecerles todo el tiempo que nos han acompañado, porque eso es un gran esfuerzo que realizamos todos en conjunto. Cerrar el año con una charla que hable de derechos y deberes de la administración pública en los procedimientos de contratación pública es fundamental para traer aquí temas relevantes donde la administración no solamente va a velar en realizar un pliego de condiciones estableciéndole obligaciones al oferente o al futuro contratista, sino también estableciendo cuáles son sus deberes, sus responsabilidades dentro de los procesos de contratación pública. No podemos obviar que la contratación pública es una relación siempre entre la administración y tenemos a los administrados, los proveedores, contratistas. Ambos los necesitamos. Necesitamos establecer cuál es nuestro límite de actuación, qué debemos de realizar. Y no podemos obviar que existe una normativa que debemos respetar y que debemos velar en todos los procedimientos y bueno, vamos a decir las actuaciones de la administración pública. No podemos obviar el principio de legalidad, que debemos cumplir lo que una norma dice. Entonces, aquí es algo muy importante en contratación pública, porque lamentablemente a veces se presentan situaciones que pareciera desconocer las administraciones y eso no puede ser, ¿verdad? Empezando, desde un pliego de condiciones es importante que la administración se establezca inclusive plazos para responder durante la ejecución de un contrato. Eso es fundamental, porque un contratista no puede llegar a buen puerto solo. Necesita también de una buena administración para poder ejecutar sus contratos en forma exitosa. Y aquí vamos a traer un ejemplo
cuando hay entregables, hay revisiones por parte de la administración. Es fundamental que la administración también se comprometa cuál va a ser ese plazo de devolución a un contratista para que ellos mejoren el producto y luego entreguen. No pueden quedar plazos indefinidos, abiertos, simplemente invocando una potestad de imperio más allá, arbitraria de parte de la administración. No, hay límites que hay que también establecerse por parte de la administración para una buena ejecución del contrato. También hay que ver que esto es una relación entre el contratista y la administración. Ambos nos necesitamos. Y aquí hay que romper esos mitos que a veces tenemos dentro de la administración, que el contratista solamente va a querer quizás aprovecharse inclusive hasta de la administración. Y esto no es así, ¿verdad? Tenemos que ver una relación sana en los procesos de contratación pública, porque esto nos va a garantizar una buena ejecución, una transparencia en el proceso de la contratación pública. Entonces, si nosotros hacemos valer y respetamos cuáles son nuestras obligaciones como administración, vamos a cumplir el principio de legalidad, lo que la norma nos dice. Vamos a tener una contratación pública transparente en todo el proceso de la contratación pública. También le vamos a dar seguridad jurídica al contratista de lo que se espera en la ejecución de un contrato. La administración no va a salir con cosas arbitrarias, sino al contrario, va a respetar lo que la norma dice. Y por supuesto, cumplir siempre estos principios éticos y de buen gobierno que debe privar siempre en los procesos de contratación pública. Bueno, realmente no voy a extenderme más porque sé que Ana Marcela va a dar una explicación muy amplia sobre nuestras obligaciones como administración pública para que la contratación realmente cumpla su objetivo y genere valor público, que es lo que realmente nosotros debemos esperar siempre en los procesos de contratación pública. Espero que este webinar sea de gran provecho. Y bueno, si no los veo ya este año, espero que el próximo año arranquemos con temas tan importantes para seguir mejorando nuestra función pública. Que todos tengan muy buen día. Muchísimas gracias, doña Yesenia, por sus palabras. Como ya les adelantamos, nuestra invitada de hoy es la señora Marcela Palma Segura. Ella es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Público, egresada de la maestría en Derecho Público por la Universidad de Costa Rica, máster en Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha y especialista en Contratos Públicos por la Universidad a Distancia de Madrid. Y además cuenta con más de 25 años de experiencia como asesora jurídica y también como consultora. Bienvenida, doña Marcela. Es un gran gusto saludarle y a partir de ahora le cedemos la palabra. Muchísimas gracias a Silvia, por supuesto a doña Yesenia Ledesma, a todo el equipo de la DECOP, que tan amables siempre conmigo y dándome la oportunidad de compartir e intercambiar ideas y valoraciones en estos espacios que yo con todo gusto aprovecho para colaborar y para aportar desde la perspectiva particular, siempre teniendo presente la importancia que tiene la actividad de compras públicas, justamente en función de lo que decía doña Yesenia en cuanto al tema de generar valor, de que la compra pública permita cumplir a las instituciones los objetivos planteados y sobre todo la satisfacción de las necesidades de todos los costarricenses y los que estamos relacionados en este maravilloso país. Silvia, nada más le agradezco si me confirma que ya pueden ver la presentación. Y efectivamente la estamos viendo. Muchísimas gracias. Vean que yo cambié un poquito a la hora de plantear el tema
como lo habíamos originalmente concebido, hablábamos de derechos y deberes. Vean que yo aquí hice un cambio de matiz, hablé de prerrogativas o estoy exponiéndolo a partir de las prerrogativas y ya les voy a explicar el por qué. Efectivamente, como explicaban los compañeros de la DECOP, la idea hoy, el objetivo es brindar un conocimiento integral y eso significa que quienes ya un poquito me conocen saben que me gusta ir de lo general a lo específico y vamos a hacer como un recorrido hasta donde el tiempo nos permita, ¿verdad? Sobre los principales deberes, responsabilidades, obligaciones y también prerrogativas que la administración contratante tiene a lo largo del manejo, a lo largo del desarrollo del procedimiento de contratación en sus distintas etapas. Van a ver que yo fui dividiendo el procedimiento en etapas. Quise darle mayor preponderancia a la etapa de ejecución contractual, que muchas veces es una etapa, me parece a mí, que queda como secundaria de frente al proceso. En mi valoración personal, muchas veces nos concentramos posiblemente por la dinámica del día a día, ¿verdad? Eso no es una cosa que se hace adrede, pero nos preocupamos mucho por el trámite del procedimiento como tal de concurso, que lógicamente hay que preocuparse, pero a nivel de los operadores del derecho nos desgastamos mucho como en esa fase del procedimiento, perdiendo de vista muchas veces que es tan importante el desarrollo del concurso, de la licitación, del procedimiento de contratación, de qué se trate, como también la parte de la ejecución, porque es ahí donde ya se va a materializar el cumplimiento de los objetivos, la satisfacción de la necesidad que se identificó al inicio del procedimiento y que al final es el sentido de todo lo que se hace, ¿verdad? Entonces yo me voy a concentrar bastante en esa etapa, esa es la pretensión, pero vamos a hacer como un repaso general de principales prerrogativas. Vean que yo quise partir de los conceptos más básicos y elementales de cuando hablamos de derechos y deberes. Cuando hablamos de derecho, obviamente hay muchísimas acepciones de la palabra derecho. Aquí estamos hablando de la facultad, potestad o prerrogativa propia de hacer o abstenerse de hacer, o nos referimos al conjunto de facultades o atribuciones reconocidas a una persona física o jurídica. Aquí estamos hablando de la administración en particular, y aquí me gustó rescatar de la definición la palabra prerrogativa, que lo define el diccionario de la Real Academia como un derecho o privilegio concedido a alguien por su cargo o condición, para que no se nos olvide, para, digamos, un poco diferenciar que la administración, más que derechos, que uno, a partir de la noción, pues uno puede decir si la administración, por ejemplo, puede decir la administración tiene derecho a exigir el cumplimiento del contrato, que ahí entonces, de hecho, ese mismo ejemplo nos sirve para decir, ¿es un derecho o es una obligación? Es un deber, ¿verdad? Y el deber nos refiere a estar obligado a algo, a la obligación de cumplir con lo legal y socialmente, que se relaciona en este caso con el quehacer estatal de la administración. Entonces, sobre esas nociones, teniendo en cuenta que la administración sí puede, el ordenamiento jurídico, si ustedes recuerdan, los que tienen más experiencia en la ley de contratación administrativa, se hablaba de derechos de la administración, había un apartado ahí, ahora no quedó concebido de esa manera en la Ley General de Contratación Pública, pero no quiere decir que no existan. Pero me gusta mucho el enfoque de la prerrogativa, que es como esa posibilidad de hacer algo, en este caso asociado al cumplimiento de fines públicos y también relacionado con los deberes que pesan sobre la administración. Yo además quiero desarrollar todo el tema a partir de tres pilares que para mí son fundamentales de rescatar, que ya de hecho doña Yesenia estuvo mencionando, estos pilares que para mí son como lo que sostiene todo lo que vamos a derivar en adelante en esta charla. Por supuesto que para la actividad contractual y las actuaciones de la administración, uno de los pilares fundamentales será el principio de legalidad.
También tenemos ahí el deber de probidad y por supuesto que los principios de la contratación pública. Son pilares que sostienen, que van a constituir la base de cómo deben gestionarse las actuaciones de la administración pública. Muy rápidamente recordar lo que nos dice la Constitución en el artículo 11 con respecto al principio de legalidad, donde nos dice que los funcionarios son simples depositarios de la autoridad y están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella, además de que está sometida, sintetizando un poco su amplio contenido, ¿verdad?, a un proceso de evaluación de resultados y rendición de cuentas, que es un elemento también muy importante a considerar. Y por su parte, la Ley General de la Administración Pública nos dice también que la administración actúa sometida al ordenamiento jurídico y solo puede realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice el ordenamiento jurídico. Sabemos entonces que este es pilar fundamental de todas las actuaciones como funcionarios públicos. Por otro lado, también conviene repasar el contenido del deber de probidad, artículos 3 y 4, su sanción de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. La gestión del funcionario público debe estar orientada a la satisfacción del interés público. Ese deber se manifiesta fundamentalmente en identificar y atender necesidades colectivas prioritarias. Vean qué importante, ahí inclusive ya nos incorpora el elemento de la planificación, ¿verdad? Además, la actuación debe ser de forma planificada, regular, eficiente, continua, en condiciones de igualdad para los habitantes de la República. Asimismo, el deber de probidad llega hasta el tema de el demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la administración. Ven qué interesante eso, buena fe en las actuaciones. Podríamos poner ejemplos de actuaciones que a veces vemos en la práctica relacionadas con procedimientos de contratación que en donde hasta uno podría decir, dudamos de la buena fe de la administración según en qué decisiones está tomando, ¿verdad? No es un tema solo de legalidad, sino que podría estar dándose un roce con el deber del deber de probidad. Y también nos dice el deber de probidad que debe asegurarse de que las decisiones que adopte el funcionario público en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en que se desempeña, perdón, y finalmente al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía, eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. La violación del deber de probidad genera o puede llegar a generar la separación del cargo del funcionario sin responsabilidad, y además puede, esto sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a las que también podría estar expuesto. Entonces, conviene, ¿verdad?, partir de esos pilares fundamentales. Además, quería aquí repasar algunas nociones en términos de los deberes básicos que alcanzan a los funcionarios, como ya sabemos, estar sometidos al ordenamiento jurídico y actuar conforme a él, conocer las normas del ordenamiento, algo elemental y además por disposición del artículo 129 de la Constitución Política no podemos alegar el desconocimiento de normas que están vigentes. Por otro lado, si hablamos del jerarca, si nos ponemos a ver lo que nos dice la Ley General de Control Interno, pues hay una serie de obligaciones puntuales como el velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano, tomar medidas correctivas ante la evidencia de desviaciones o irregularidades, analizar e implementar las observaciones, recomendaciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría, auditorías externas, asegurarse que los sistemas de control interno cumplan con las características y las disposiciones de la Ley General de Control Interno. Y si es el subordinado, pues por supuesto también cumplir con las funciones que le han sido asignadas. Dentro de esos tres pilares, por supuesto que tenemos también a los principios generales de la contratación pública, que ahora tienen una base legal en el artículo 8 de la ley.
y a los que complementamos aquí con los principios ya desarrollados por la Sala Constitucional en reiterada jurisprudencia relacionada con la materia de contratación, donde además de los que ya tenemos en el artículo 8, pues la Sala nos ha hablado propiamente para la materia de contratación del principio de legalidad, del principio de seguridad jurídica, el equilibrio de intereses, la buena fe en los negocios, el control de los procedimientos y el principio de formalismo. Ahora yo aquí me quiero detenerme un poquito, esto es apenas como un repaso general, ya luego vamos a entrar fase a fase a recordar algunas de las principales prerrogativas y deberes y obligaciones de la administración a lo largo del proceso de contratación, pero todavía estamos en la fase introductoria de la charla, recordando el alcance que, por ejemplo, tiene el principio de integridad que se robustece con la Ley General de Contratación Pública, ¿verdad? Incorporando el actuar ético de la administración como un deber. En el artículo 10, todas las actuaciones de los funcionarios deben ser probas, íntegras, transparentes, bajo el más alto cumplimiento de los principios éticos. Hay su contraparte para los sujetos privados, por supuesto, ¿verdad? Em, Ahora nos estamos enfocando más en la parte del funcionario, ya nos tocará ver también el lado en algún momento posiblemente de parte de los oferentes, de los sujetos particulares que actúan en las distintas fases del procedimiento. Ahora nos quedamos con los funcionarios y yo rescato también algunos otros deberes que derivan tanto de la legalidad como del contenido, alcance del principio de integridad. Lo que ya dijimos, la conducta de todos los sujetos que intervienen en la actividad contractual debe ajustarse al cumplimiento de normas y valores éticos, honestidad, buena fe, responsabilidad, respeto, prevaleciendo en todo momento el interés público. Todas las actuaciones que realizan los funcionarios, ya hemos visto, deben realizarse de manera proba, íntegra, transparente. Ahí yo quise incorporar el uso de medios electrónicos porque vienen a resguardar la transparencia, la publicidad. No es lo mismo cuando las actividades se hacen en un papel, en un documento que no necesariamente se lleva a un expediente, mientras que hoy día con el uso obligatorio de medios electrónicos tenemos acceso, tenemos publicidad, tenemos transparencia, hay evidencia o debería haberla, ¿verdad? De las actuaciones que se dan a lo largo del procedimiento y eso obviamente contribuye al fortalecimiento de la ética y de la integridad. Otra disposición normativa, el artículo 138 del reglamento nos habla, por ejemplo, que las proveedurías institucionales así como cualquier otra dependencia, es decir, este deber no es solo para las proveedurías, tienen la obligación de informar a la Comisión para promover la competencia cuando se tenga indicios de actuaciones ligadas a posibles acuerdos colusorios o a cualquier tipo de práctica monopolística o anticompetitiva en procedimientos de contratación. Vean cómo ahí también hay un deber que tiene que ver con actuaciones irregulares, en este caso asociadas al derecho de la competencia, pero que pueden afectar la actividad contractual, tener un impacto negativo, justamente porque no se garantiza un principio constitucional como la libre competencia. Y por supuesto, actuar con diligencia y eficiencia como derivación de los principios de la contratación pública. El artículo 17, y no me voy a detener mucho en esto, pero sí quería puntualizar algunas cosas, porque es importante recordar cómo de manera concreta el reglamento también nos lleva a puntualizar, nos lleva a poner, digamos, como la especificidad de lo que es el principio de integridad, nos lo lleva a acciones muy concretas, ¿verdad? En su artículo 17, pues ya nos dice que hay que salvaguardar en todas las actuaciones el interés público, procurando el correcto uso de los fondos y denunciando ante la autoridad competente cualquier actividad o situación contraria al correcto manejo de los recursos públicos. Abstenerse de utilizar las atribuciones de los cargos públicos para obtener beneficios patrimoniales o de cualquier otra índole, ¿verdad? Rechazar pago de todo tipo de pagos, regalos, dádivas, comisiones, gratificaciones.
no infringir el régimen de prohibiciones, no establecer intereses privados o relaciones con personas físicas o jurídicas incompatibles con su puesto y con las atribuciones y funciones que tienen asignadas y que impliquen un riesgo de corrupción, que en la actividad contractual, ya sabemos, la actividad de contratación pública es muy propensa a cierto tipo de actuaciones y hay que redoblar esfuerzos por tener muy claros los límites de lo que está permitido, lo que no es correcto ni bien visto y lo que ya traspasa los deberes éticos y de probidad. Y al actuar en el ejercicio de sus funciones con estricto apego al bloque de legalidad. Una nueva reiteración. Aquí vemos cómo la legalidad y la integridad se unen, ¿verdad? Muy importante tener esa noción muy clara. Además, ajustar la conducta a los más altos estándares de las normas éticas y de probidad, elaborar un poco lo que hablaba doña Yesenia también, el pliego de condiciones procurando la más amplia participación y la igualdad entre los oferentes, abstenerse de resolver asuntos en los que se configura alguna causal de impedimento y recusación. Y vean qué interesante, mantener la objetividad e imparcialidad en todos aquellos asuntos que lleguen a su conocimiento. O sea que el principio de integridad es muy amplio, pero también tiene manifestaciones muy concretas, tanto para la administración contratante como su correlativo para lo que son los sujetos particulares que intervengan en cualquier fase del procedimiento. Hoy nos quedamos del lado de la administración y aquí también es bueno recordar que la administración, como dueña del procedimiento, hay varias cosas que se presumen y que damos por un hecho, ¿verdad? Pero que muchas veces, por eso estamos justamente aquí el día de hoy haciendo como un repaso de las cosas más elementales. Tal vez algunos de ustedes dirán, pero esta charla es como muy básica, tal vez. Bueno, básica, pero en el día a día muchas veces lo básico parece que se olvida, que se da por un hecho y se va perdiendo de vista que hay cuestiones muy concretas que pueden suponer un gran riesgo en la actuación de la administración. Y entonces tenemos que ella, como dueña del procedimiento, diríamos, se presume que conoce las reglas y las disposiciones normativas. Todo el bloque de legalidad que va muchísimo más allá de simplemente conocer la Ley General de Contratación Pública y su reglamento, debe ser del dominio de la administración en cuanto a las reglas, condiciones, disposiciones que apliquen para ese procedimiento de contratación que ella está gestionando en concreto. Una materia en particular trabajada a través del proceso de contratación puede tener normativa especial que la impacte y la administración debe conocerla. También se presume que la administración, como dueña del procedimiento, tiene muy clara la necesidad y la finalidad pública que va a atender con ese procedimiento. Por algo se abre la licitación, se abre la subasta, se hace la contratación de urgencia, el procedimiento de excepción. Hay algo que hay que satisfacer, hay un fin público que alcanzar, la administración ya lo tiene muy estudiado el tema, ¿verdad? Se presume que la administración está actuando con rectitud y de buena fe. Yo como administrado, si estoy del otro lado, yo no tendría por qué sospechar que la administración que va a manipular el proceso para dirigirlo a favorecer a alguien en particular, vulnerando los principios de contratación. No, debemos partir de que la administración conoce todo el ordenamiento y está actuando con rectitud y buena fe. Y además, sobre ella aplica un principio, bueno, aplican una serie de reglas que además la hacen responsable de sus actuaciones. La administración responde por sus actuaciones y ese es otro gran tema, ¿verdad? Pero en efecto así es y el sujeto particular podría venir a exigir esa responsabilidad cuando la administración desvíe su conducta del bloque de legalidad. Por su parte, en el caso, ahí hablábamos de la administración como un todo, pero ahora hablemos un poquito más ya centrados en el funcionario. Además de todo lo que hemos dicho de la administración, que eso también le aplicaría al funcionario, el funcionario debe conocer la normativa. El funcionario, ¿cómo hace la administración la identificación de la necesidad? Pues a través de la actuación del funcionario, por supuesto, ¿verdad? Entonces, todo lo que hemos dicho para la administración
por supuesto, aplica para el funcionario. Y ahí hay que aclarar también y puntualizar que ellos a título personal pueden incurrir en responsabilidad. Actuaciones que se desvíen del bloque de legalidad, pues les puede generar un impacto a nivel de responsabilidad personal. También pueden llegar a ser solidariamente responsables con la administración si el producto de una actuación contraria al bloque de legalidad se genera una lesión a derechos, a situaciones jurídicas consolidadas, se genera un daño al administrado y el administrado persigue esa responsabilidad por parte de la administración, el funcionario a título personal también podría ser solidariamente responsable. Además de que sus actuaciones también no están exentas del ámbito de la responsabilidad penal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos como un cúmulo de responsabilidades que se pueden presentar en un determinado momento ante situaciones que se aparten de lo que el ordenamiento jurídico espera de las actuaciones por parte de la administración y por parte del funcionario en lo particular. Bueno, comenzamos ahora con el repaso de las etapas más relevantes del proceso de contratación. Esta es una imagen que pretende señalar distinguir etapas que yo considero que vale la pena resaltar. La primera de ellas sería lo que va desde los actos previos y aquí aclaro, hago la mención de que por un tema de tiempo, pues hay cosas que mencionaremos de forma muy genérica, sin perjuicio de que ustedes puedan a través de las consultas plantear algún detalle que quieran saber, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero por un tema de tiempo y de cómo planteamos la charla, pues hay algunas cosas en las que no ahondaremos tanto. Pero bueno, aquí vamos. En la primera etapa hablaríamos de la etapa inicial del proceso con los actos previos, la decisión inicial, la redacción del pliego de condiciones e inclusive mencionemos la etapa de aclaraciones y objeciones al pliego. Y aquí entonces yo hablo en términos vean que hablo aquí incorporo ese concepto del que hablábamos de las prerrogativas, lo que puede hacer la administración como dueña del proceso, ¿verdad? Y lo que debe hacer, porque van siempre estrechamente relacionados. La prerrogativa y el deber muchas veces cuesta distinguir, esto lo hago porque puedo o lo hago porque debo en el caso de la administración. Y entonces aquí pues quería rescatar actuaciones previas como cuáles. Fundamentalmente en actuaciones previas podríamos identificar desde las más básicas y elementales como puede ser al inicio de cada periodo presupuestario la publicación de nuestro plan de compras, nuestro plan de adquisiciones a través del SICOP, ¿verdad? La divulgación que eso tiene, que tiene un resorte de planificación y tiene otro resorte de transparencia y también de alguna forma de activar la competencia, de generar interés en el mercado, hasta cosas mucho más complejas como por ejemplo la tramitación de los estudios de mercado, que hoy en día tienen un alcance mucho más amplio que la simple consulta de precios de referencia, por ejemplo, y que va a servir de base ese estudio de mercado, entre muchas otras cosas, para la estimación del objeto contractual, que también se hace en esta fase. Con la estimación del objeto contractual tendremos a la vista cuál es el tipo de procedimiento que habrá que llevar a cabo, refiriéndonos en términos de las licitaciones y la aplicación de los umbrales. Y aquí además habrá una serie de actuaciones relacionadas que permitirán, producto de una actuación como el estudio de mercado, definir elementos sustantivos que van a pasar a formar parte de la decisión inicial y a su vez de la decisión inicial pasarán a formar parte del pliego de condiciones, ya sea en condición de requisitos de admisibilidad, en condición de factores de evaluación y en condición, y esos son los dos tipos generales de cláusulas que encontramos en el pliego, pero muchos de ellos que tienen el propósito, por ejemplo, de ser medidas para mitigar riesgos que aquí en el estudio de mercado la administración debidamente ha identificado. Entonces, hoy en día podríamos decir que hay una estrecha vinculación entre lo que sucede en el estudio de mercado, lo que luego deriva la información estratégica que obtenemos de ese estudio, que la vamos a trasladar a la justificación de la compra, la decisión inicial,
y lo que luego trasladamos en contenido concreto en cuanto a obligaciones, ya sea para los oferentes o en obligaciones que ya se trasladan a la etapa de ejecución del contrato y que se estructuran vía pliego de condiciones. Entonces, por supuesto que aquí todo lo que veníamos explicando toma fuerza. Los funcionarios deben conocer cómo se gestiona actualmente un estudio de mercado, cuáles son qué tipo de consultas hay que hacer, cómo se utiliza, cómo se analiza esa información y luego la trasladamos a la decisión inicial y de ahí la trasladamos al pliego de condiciones. Todo eso, pues, es importante conocer no solo lo que dice la normativa, vean que aquí inclusive yo menciono los criterios de la Contraloría General de la República, quien ha sido, junto con la DECOP, quienes son los órganos que van como estructurando y van como complementando lo que ya las normas nos dicen. Las normas, un artículo 4 de la ley o el artículo 4 del reglamento nos hablan del estudio de mercado, pero la Contraloría ha venido a sistematizar características del estudio de mercado o a ponernos límites o a aclararnos temas tan importantes como decirnos un sondeo de precios o pedir tres proformas, eso no es un estudio de mercado y eso no cumpliría con los elementos necesarios para luego justificar todo lo que viene de seguido, ¿verdad? Como la decisión inicial y además el pliego de condiciones. Hoy por hoy estamos viendo que muchas veces a nivel del pliego de condiciones se caen cláusulas porque siendo objeto de impugnación, ya sea en Contraloría o ante la propia administración, el administrado evidencia que esa cláusula del pliego no tiene una base técnica, no tiene una justificación científica, por así decirlo, que vendría dada por el estudio de mercado. Y cada vez estamos viendo más casos de esos, ¿verdad? Con lo cual ahí hay un elemento importante a rescatar. Por otra parte, tenemos el uso de medios electrónicos. Quise aquí hacer énfasis en esto, las actuaciones en el SICOP, la incorporación oportuna de información al expediente electrónico, recordando, por ejemplo, que en el caso del trámite de las licitaciones, los artículos 56, 61, 63, que tienen que ver con la licitación mayor, la licitación menor y la licitación reducida, nos dicen, por ejemplo, cosas como que la publicidad de todas las actuaciones a través de la incorporación oportuna y accesible al SICOP de información que derive de la actividad contractual, debe hacerse en un plazo que no puede exceder 24 horas desde que se emite la información. Entonces, lo tenemos tan claro a nivel de cómo gestionamos el procedimiento. Nos dice la norma, la forma y el tiempo en que se dé acceso a la información no podrá exceder las 24 horas posteriores a su emisión. Ahí uno puede decir, bueno, tal vez habría que diferenciar, pero vean la importancia que tiene justamente por lo que hablábamos a nivel de la transparencia, del acceso a la información, que cualquier interesado, sea un potencial oferente, sea un juez de la República, sea un ciudadano normal que tiene interés en aquella contratación, pueda entrar al SICOP y ver la información que anda buscando, ¿verdad? Gracias al uso de medios electrónicos. Que la ley, la obligatoriedad del uso de medios electrónicos que la Ley General de Contratación Pública consolidó, pues ahí hay una garantía de transparencia y de publicidad que la administración debe materializar incorporando oportunamente la información al expediente. Por otro lado, bueno, veníamos hablando de las actuaciones previas cuyo contenido se traslada a la justificación de la contratación conforme a la decisión inicial. La decisión inicial hoy por hoy no es un simple formulario electrónico que llenamos a nivel del SICOP también, porque hoy en día todo el expediente está digitalizado. Y no es simplemente ir llenando las casillas y copiando las cosas que nos pueden parecer muy básicas, sino que en realidad debe derivar de un ejercicio, de un análisis de cada uno de los elementos que nos pide el artículo 37 y que sean trasladados al formulario del SICOP. Cosas como, por supuesto, la descripción y estimación del objeto, la designación del administrador del contrato,
la identificación de riesgos, que en esta parte yo quisiera hacer muchísimo énfasis, dejarle ahí la inquietud. Sé que la Dirección de Contratación Pública ya está también trabajando sobre eso, pero la importancia que tiene el preparar a los funcionarios en la correcta identificación de los riesgos. Muchas veces nos vamos a la justificación de la compra, como se llama en SICOP, justificación de la contratación, que refiere a la decisión inicial, y nos vamos a ver riesgos identificados. Por ejemplo, he visto casos en donde se dice que nadie participe. Ese es un riesgo en relación con el trámite del procedimiento. Pero ahí, cuando hablamos de identificación de riesgos de personas posiblemente afectadas, según el objeto de la contratación, ese análisis de riesgo es muy importante porque nos va a derivar en clausulado concreto del pliego de condiciones. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, utilizo mucho este ejemplo porque me parece algo donde uno puede ver con mucha claridad la importancia que ese ejercicio tiene. Si una institución que tenga que ver con salud pública tiene que contratar la limpieza de quirófanos, por ejemplo, el servicio de limpieza de quirófanos de salas de operación, que ya no es lo mismo limpiar un pasillo de un hospital que una sala de operación, una sala de cirugía. ¿Qué riesgos vamos a identificar en esa contratación? El riesgo es solo limitado a que no haya ofertas. Ahí el análisis se nos queda corto. Los riesgos ahí tienen que ver con que la limpieza no se lleve a cabo adecuadamente. ¿Por qué? Por personal no capacitado, por uso de productos que no están permitidos o que no cumplen con estándares mínimos de calidad. Y en ese ejercicio tan básico de identificación de riesgos, vamos a ver que se nos despliegan como en automático una serie de previsiones que van a corresponder a cláusulas del pliego de condiciones. Se van a trasladar, una vez identificados muy bien los riesgos, se van a trasladar a requisitos de admisibilidad muy puntuales, características de los productos de limpieza, frecuencia de la limpieza, características del personal que deberá tener la empresa, una serie de condiciones que ya me van a ir llenando prácticamente como en automático. Por supuesto que aquí no hay nada automático, pero nos van a ir llenando el contenido del pliego de condiciones. Con lo cual, todo lo que se hace en el estudio de mercado, que lo ubicamos aquí, lo que se traslada a la justificación de la contratación va a tener un impacto en la redacción del pliego de condiciones. Y es muy importante que el funcionario tenga esa claridad. De hecho, todo lo que la administración, el tiempo que la administración invierte en llevar a cabo de una forma correcta, bien analizado, con estudios rigurosos, como dice la Contraloría, las actuaciones previas, en particular hablo del estudio de mercado, va a tener o debería tener un buen reflejo tanto en la decisión inicial, que va a salir muy sólida, que va a salir muy bien planteada y que por supuesto le va a dar solidez igualmente al pliego de condiciones. Si ese pliego de condiciones resulta que es atacado, pongámoslo así entre comillas, a través de una objeción al pliego, ¿verdad? A través del recurso de objeción. Si la administración logra demostrar, no, yo todo esto, estos requisitos, sí puede que restrinjan la participación porque estoy poniendo requisitos de alguna manera restrictivos, porque tengo una finalidad pública que atender, porque yo no puedo exponer la seguridad de los pacientes que van a ser operados en esa sala de cirugía, y por lo tanto yo he puesto una serie de requisitos de admisibilidad que se sostienen en esa base que yo llamo esa base científica. Por supuesto, bueno, la publicidad de todas las actuaciones, aquí lo detallaba un poquito más en eso. Entonces, estos son algunas prerrogativas y deberes que identificamos en la fase inicial del procedimiento. Otras prerrogativas que conviene tomar en cuenta y otros deberes que conviene tomar en cuenta. Vean qué importante. Atención oportuna de las solicitudes de aclaración al pliego. Cuando la administración ya pone ya expone más bien, ya publica el pliego de condiciones, ya invita a participar en el procedimiento, se supone que ya todo lo ha pensado mucho, lo que decíamos, se presupone que conoce las reglas normativas, se supone que está aplicando los principios de la contratación pública, se supone que ya tiene muy clara la necesidad que debe satisfacer y cómo lo piensa hacer, ¿verdad?
Pero muchas veces pasa que a la hora de todas estas ideas, todo este análisis que hacen equipos interdisciplinarios de funcionarios, lo planteamos en el pliego tal vez no tiene esa claridad que estamos buscando. Y resulta que entonces para eso tenemos una herramienta donde los sujetos particulares interesados en ese negocio pueden venir y colaborar de alguna manera en la mejora de la redacción del pliego de condiciones a través de las solicitudes de aclaración. Uno como administración puede creer que todo está muy bien planteado, pero alguien lo lee y dice, vea, yo aquí no estoy entendiendo. La experiencia, ¿usted cómo la va a evaluar? Por ejemplo, si participamos en un consorcio, usted nos va a pedir a todos los miembros del consorcio la misma experiencia o con que uno tenga la experiencia ya cumpliríamos. ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué pasa si el interesado en participar plantea una solicitud de aclaración y esa solicitud de aclaración se responde cuando ya hubo apertura o del todo nunca se responde, ¿verdad? ¿Qué afectación más grande se da al procedimiento porque hay interesados en participar que en ese caso en concreto, si la administración no responde, tiene que asumir el riesgo de presentar la oferta entendiendo una cosa que tal vez no es exactamente lo que la administración plantea o no participar del todo? Y eso también tiene un impacto para la administración. Puede recibir menos ofertas cuando a través de un proceso licitatorio lo que la normativa nos dice es que lo que se busca es la mayor participación. Este tipo de actuaciones, por supuesto, tienen impactos importantes si no se gestionan oportunamente las solicitudes de aclaración o si la aclaración se hace después de la apertura, ¿qué sentido tiene ya? Podría aclarar, pero además ahí ya se violentó la seguridad jurídica. Los participantes asumieron riesgos y la administración con posterioridad define reglas que tenían que estar definidas de previo. Si ustedes recuerdan, los que se acuerden del contenido del famoso voto 998-98 de la Sala Constitucional, un voto muy bonito, muy didáctico en términos de los principios de la contratación administrativa, le llamábamos entonces, la Sala hablaba de la legalidad como transparencia y decía el saber a qué atenerse. Las reglas en la contratación pública se definen de antemano. Pero, ¿qué pasa si el pliego es ambiguo y la gestión de las aclaraciones no se hace? ¿Verdad? Lo mismo, en igual sentido, diríamos, la resolución oportuna de los recursos de objeción, competencia de la administración. La Contraloría tiene su competencia para licitaciones mayores y ella cumple sus responsabilidades. Aquí estamos hablando de la administración, quien tiene la competencia para resolver objeciones en licitaciones reducidas y en licitaciones menores y pues que también debe dar una resolución oportuna del recurso para que haya claridad, para que haya seguridad jurídica. En el caso de la administración también, cuando el recurso va, sale de su sede y por el tipo de procedimiento le corresponde a la Contraloría resolverlo, pues ella tendrá la obligación de atender oportunamente audiencias sobre los recursos de objeción. La Contraloría le va a dar la oportunidad de referirse, de plantear, de decir si el pliego, cómo lo ve, cuál es casi que le está pidiendo la Contraloría a la administración la interpretación auténtica de la cláusula vía recurso de objeción. ¿Cuántas veces en la práctica vemos que la Contraloría inclusive llama la atención a las instituciones porque le dice, usted no me está contestando todos los puntos objetados o del todo no contesta? Y hay casos en donde la Contraloría ha vuelto a dar audiencia, pese al corto plazo que tiene, para que la administración se refiera a los temas objetados, ¿verdad? Otro deber muy importante, la modificación del pliego por los medios electrónicos respectivos con la publicación y la prórroga del plazo, respetando las normas específicas con respecto a la modificación del pliego. Y aquí quiero hacer una observación en dos sentidos. Y créanme que todo esto que yo hoy les estoy trasladando, se los comento porque he visto casos en la vida real. ¿Verdad? Eso es un poco lo que tal vez me respalda para poder plantear los temas. Y lo hago también con todo el respeto y con todo el afán de colaborar en la mejora en el trámite de los procesos de contratación. No es un tema en el que yo vengo aquí como a regañar o a dar, no, no, es un tema de
revisemos lo que estamos haciendo todos, ya llegará la parte de revisar lo que hacen los oferentes, los contratistas. Si la DECOP me da la oportunidad, ya tendremos un espacio para hablar ampliamente de eso también. Ahora nos toca hablar de la administración, pero lo hago desde el respeto y con toda la intención de que hagamos conciencia para mejorar. ¿Qué vemos muchas veces en las modificaciones al pliego? He visto al menos un caso donde la modificación al pliego no se tramita vía SICOP por medio del apartado específico para la modificación del pliego. ¿Qué quiero decir con esto? La administración, al menos conozco un caso donde se publica una modificación al pliego importante, esencial, diríamos, en términos de lo que llama el reglamento, las modificaciones esenciales. ¿Qué pasa con las modificaciones esenciales? Que las distinguimos de las que diríamos no esenciales o de las más ordinarias, regulares. Si la modificación es esencial, la administración está obligada a reponer todo el plazo de apertura según el tipo de procedimiento. El plazo original que había dado lo va a tener que reponer porque está haciéndole un cambio sustantivo al pliego de condiciones. En el caso de las modificaciones que no califican como esenciales, hay plazos mínimos que hay que respetar para darlas a conocer. Y si ese plazo mínimo no se cumple, habrá que prorrogar. Por ejemplo, en una licitación reducida, el plazo mínimo es notificar esa modificación un día antes. Y cada tipo de procedimiento tiene ese plazo mínimo. No se cumple, hay que prorrogar para garantizar ese cumplimiento. Pero ¿qué es ese otro fallo que vi, por lo menos en un caso? Una modificación que se tramita en SICOP en un apartado que no corresponde a las modificaciones al pliego, que se hizo además el día antes de la apertura y que solo por la ubicación en la que salió planteada la modificación en el pliego, en un apartado general del expediente de información adicional, esa modificación no le llegó. Cuando el pliego se modifica, sabemos que los interesados, los que están asociados, los que tienen su correo electrónico asociado a los códigos de productos, cómo esto funciona, lo explicarían mejor los compañeros de la DECOP, por supuesto. Nos llega un aviso. El pliego fue modificado. Si ya presentó su oferta, verifique si tiene que hacer cambios, una cosa como estas. Cuando la modificación del pliego se hace a través del SICOP, pero no se hace en el apartado correspondiente, esa notificación no llega. ¿Y qué pasa? Ahí estamos vulnerando la transparencia y estamos vulnerando la legalidad. Ciertamente hoy el uso del SICOP representa que en la plataforma debemos reproducir las actuaciones que la ley nos dice, las tenemos que reproducir en medios electrónicos. El actuar lo tenemos que trasladar a un ambiente digital y ese ambiente digital debe ser lo más compatible con la normativa aplicable. Pero la administración tampoco está habilitada, no tiene la prerrogativa, ahí estaría saltándose las normas. Sí, formalmente publica en el SICOP, pero publica en cualquier parte del SICOP que no es la relativa a las modificaciones del pliego. Ahí está vulnerando la transparencia y ahí está haciendo cambios importantes al pliego que no quedan reflejados donde deberían quedar. Sabemos que en el SICOP, de hecho, hay un apartado historial de modificaciones al pliego y podemos dar seguimiento de las versiones del pliego gracias a esa herramienta que la plataforma nos da. Si la administración modifica el pliego y lo hace a través de otro apartado que no es el correspondiente, esa modificación no va a quedar reflejada ahí. Y por supuesto que hay esa vulneración de la que estamos hablando. Con lo cual, no es solo usar el SICOP por usarlo y ya decimos, ahí está puesta. Si la vieron o no la vieron, ya es una cuestión de cada interesado. No, claro que no, ¿verdad? Y por otro lado, la valoración, en esta etapa quería resaltar la valoración de modificaciones de oficio al pliego de condiciones, también con su debida divulgación. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vean qué interesante este tema que les voy a comentar ahora. ¿Qué pasa si la administración recibe muchas solicitudes de aclaración y producto de esas aclaraciones, al responder esas aclaraciones, hay cambios al pliego? La contestación de la aclaración representa que hay un matiz, que hay un elemento que si pidieron aclaración es porque no está debidamente incorporado, o sea, no está tan claro en el pliego, ¿verdad?
¿Qué pasa si ese matiz, si ese cambio que la administración da a conocer vía publicación de la aclaración, que le llega al interesado, si yo como Ana Marcela Palma presento una aclaración, me llega a mí? Ciertamente queda registrado en el SICOP. Si somos 200 los que pedimos aclaraciones, ahí van a estar. Pero no les parecería, y esto ya es un tema como de valoración más subjetiva que de la parte normativa, pero que debería modificarse el pliego de condiciones si producto de la atención de aclaraciones hay cambios en sustantivos, hay cambios, aunque sean o no tan sustantivos, pero de matiz, que sí representan una condición a considerar por los oferentes, no debería incorporarse una modificación al pliego con la debida divulgación. Desde mi perspectiva, sí. ¿Para qué? Para dar seguridad jurídica, principio de la contratación pública, para respetar la legalidad, para promover la participación, la igualdad de trato, que todos sepan cuáles son, cuál es la interpretación que la administración hace de ese pliego de condiciones. Por eso es que aquí hablábamos de valorar si debo de oficio, tal vez no es un recurso de objeción, es una aclaración, pero esa aclaración tiene un impacto. Lo que yo le estoy diciendo a esta persona, vea, usted entienda que esta cláusula debe interpretarse de esta forma, mejor lo traducimos, lo incorporamos en una modificación al pliego y le damos la debida divulgación. ¿Qué pasa si esa aclaración solo la conoció esta persona, no quedó trasladada al pliego y luego las ofertas vienen diferentes? Vean que yo lo que les propongo aquí, lo que comento aquí, tiene también el sentido de facilitar el trabajo de la administración. El cumplimiento de la normativa, el hacer, digamos, las cosas con orden, cumpliendo lo que las normas nos dicen, nos facilita la vida en muchos sentidos a nivel de las grandes responsabilidades que tiene la administración. Entonces, si hacemos eso, el pliego de condiciones, perdón, va a quedar muchísimo más claro y las partes, habrá un menos margen para interpretaciones y dudas. Pasemos a la siguiente etapa. A la etapa, vean que ya dejamos ahí, ya pues rescatamos como las más importantes, las prerrogativas y deberes. Hablemos ahora de la etapa de recepción y estudio de ofertas, sobre todo la fase de estudio de ofertas. Un repaso un poco general, porque ya veo que el tiempo corre muy rápido, ¿verdad? Bueno, por supuesto, el estudio de las ofertas debe hacerse conforme a las reglas del pliego y del ordenamiento jurídico básico, una cuestión elemental. Estudiar las ofertas, pero vean, y aquí este lo voy a unir con este, verificación detallada del análisis de las ofertas. Muchísimas veces vamos a ver los estudios de la oferta y no constan donde se ha acreditado el cumplimiento de características técnicas. No hay ni siquiera un cuadro que diga que la administración corroboró, revisó, por ejemplo, si se ha pedido muestras, hay registro de cómo se analizó esa muestra. Si, por ejemplo, se está evaluando experiencia a través de proyectos y el oferente nos presenta 20 proyectos, ¿qué hizo la administración? ¿Le tomó en cuenta los 20 proyectos o solo le tomó en cuenta de esos 20 proyectos 5, 3? ¿Cuáles eran los que cumplían? Eso tan simple debe quedar expresamente señalado a nivel del estudio de ofertas. Seguridad jurídica, transparencia, verificación de las reglas. Hay casos en que la administración dice, esto es muy sencillo, es una compra de suministros, yo pido la ficha técnica y sí, recordemos, efectivamente priva sobre las ofertas un principio de presunción, una presunción, perdón, de validez de la oferta. Pero esa presunción no quiere decir que la oferta por sí misma ya se entienda. Pensemos en una oferta que solo pone el precio en el SICOP y no manda ningún documento. Cuando, y este es un caso de la vida real, cuando la propia administración en el pliego pide la presentación de fichas técnicas, pide la presentación de fotografías, y se revisa la oferta y la oferta no tiene más que el certificado PYME por el tema del sistema de evaluación en donde ese factor estaba considerado. ¿Cómo corrobora la administración que el suministro que esta empresa está ofertando, que este oferente cotiza, es el que cumple? Los demás oferentes sí presentaron la información,
Este no, pero la administración le dio por válida la oferta también, caso de la vida real. Por eso es que decimos aquí, estudio de la oferta conforme a las reglas del pliego. Usted pidió ficha técnica, la ficha técnica tiene que estar. Y hay que corroborar y hay que hacer constar la verificación detallada del análisis de las ofertas. No se puede asumir, recuerden, que este expediente debe de entenderse por sí mismo. Si es un juez de la República, si el tribunal, si el caso llega al tribunal contencioso y los miembros del tribunal tienen que revisar para ver si la oferta estaba bien o estaba mal, y tiene que corroborar si la administración llega y dice, no, esa oferta incumplía. Bueno, ¿dónde está la verificación detallada? Eso debe quedar debidamente consignado. Otra gestión importante en la fase de estudios de ofertas, las solicitudes de confidencialidad de la información, donde nos dice la ley general, aquí me equivoqué con las siglas, em, que hay que hacer un análisis. No podemos como administración dar por buenas todas las solicitudes de confidencialidad. Hemos visto casos de ofertas hasta que han puesto el precio como confidencial o que han puesto documentos que se les pide a todos en igualdad de condiciones como confidencial porque tienen reparos en que esa información sea de acceso público. Nos dice el artículo 15 de la ley, el oferente debe justificar las solicitudes de confidencialidad, pero la administración debe razonarlas y debe resolver. Ella es la dueña del procedimiento. Yo como oferente subo la oferta y le pongo el botón confidencial y hago que ese documento ya sea privado, que ya no sea de acceso, que solo la administración lo pueda ver, pero es la administración la garante en ese caso de la transparencia, de la publicidad y debe resolver esa confidencialidad. Por supuesto, también el respeto a la etapa de subsanación y la gestión oportuna de esas subsanaciones, respetando ahora y teniendo en cuenta los últimos criterios de la Contraloría. Recientemente hay una resolución muy bonita, muy didáctica, donde la Contraloría nos va guiando como paso a paso en el tema de la subsanación e inclusive en el tema de la valoración y la descalificación de las ofertas. Paso a paso, la Contraloría en esa resolución nos va diciendo cómo hacer la subsanación, cómo aplicar la caducidad, cuándo podría haber una segunda solicitud de subsanación, por ejemplo, cuándo se entiende que no ha aplicado la caducidad. Hay una serie de pautas ahí muy interesantes que da la Contraloría en esa resolución, que si no me equivoco es de este mes, de este mismo mes de noviembre o ahora del mes pasado, y que por supuesto como funcionarios debemos de conocer. La subsanación es una oportunidad que habría que garantizarle a los oferentes y sobre la administración pesa, tiene el deber de verificar si la subsanación cumple los requisitos normativos, fundamentalmente cuál, la ventaja indebida. Esa subsanación es válida, la aceptamos porque efectivamente no genera ventaja indebida o aunque nosotros como administración pedimos la subsanación, porque eso lo podríamos hacer cuando recibimos la información, verificamos que efectivamente se está dando una situación de ventaja indebida. Esa responsabilidad la tiene sobre sí la administración. Y si producto de la subsanación la administración considera que hay que descalificar o sin la subsanación hecha, que también podría pasar, la administración también considera que hay que descalificar la oferta, deberá hacer una valoración exhaustiva de la trascendencia de los incumplimientos de ese oferente, teniendo en cuenta que en materia, que en esta fase de estudio de las ofertas, el principio de eficiencia se hace grande a partir de que de la aplicación del principio de conservación de los actos. El estudio de ofertas no debe hacerse teniendo en mente, vamos a descalificar a las ofertas por cualquier detallito que no cumplan, va para afuera. Esa no puede ser la concepción del estudio de las ofertas. El estudio de concepción de las ofertas, perdón, pasa por el filtro del principio de conservación. ¿Cuál es ese filtro? El análisis de trascendencia. ¿Qué tan grave es ese incumplimiento? ¿Cómo impacta negativamente la ejecución? Y sobre eso también la Contraloría General de la República ha estado desarrollando mucho ese tema en los últimos meses. Por supuesto, todo esto deriva en una justificación y motivación de la recomendación del acto final. Prerrogativas, ahora hablemos de la fase del acto final, de la fase de adoptar la decisión final del procedimiento. Por supuesto, una motivación y justificación de ese acto final.
que cumpla, que diga a partir de que de estos criterios técnicos, jurídicos, financieros, que quede todo bien respaldado, que el acto sea adoptado por el órgano competente, eso dependerá de la normativa interna, que la notificación se haga, por supuesto, por los medios electrónicos correspondientes. Muy importante en esta fase, respetar la fase recursiva, salvo que se trate de un caso de una oferta única, por ejemplo, donde ya sabemos que no va a haber recursos. En principio ahí vamos a poder, habrá que esperar la fase de presentación de recursos. ¿Para qué? Para llegar a la firmeza del acto, la gestión oportuna de la firmeza del acto. Aquí me parece que hay algunos vacíos en cuanto a lo que debe entenderse por la firmeza del acto y los efectos que eso tiene, y ahora vamos a profundizar un poquito en eso. Y recordar que durante esta etapa la administración tiene una prerrogativa, literalmente es una prerrogativa, que es la de la revocación del acto no firme. En esta etapa del procedimiento, si yo me devuelvo aquí al diagrama, la administración adopta el acto final y a partir del día siguiente comenzará a correr el plazo para que los interesados, los oferentes, presenten los recursos, plazo que depende hoy día del tipo de licitación del que se trate, ¿verdad? Y en ese mismo periodo, vean que el acto aquí hablamos de que este acto final, que puede ser una adjudicación, todavía no está firme. En ese mismo periodo, tanto los oferentes, los competidores, pueden impugnar, pueden cuestionar esa decisión que la administración está tomando con la presentación de los recursos, pero además la administración tiene la prerrogativa de la revocación del acto no firme. En esta etapa del procedimiento no se ha consolidado todavía en esta fase particular un derecho subjetivo a favor del adjudicatario. El adjudicatario todavía está a la espera. A él le dijeron, usted ganó, pero tiene que esperarse. Tiene que esperarse. Y en ese periodo, la administración, por razones de legalidad o de oportunidad, como es la revocación, esto es muy similar a lo que ocurre en la Ley General de la Administración Pública, puede decidir no continuar con la adjudicación. ¿Qué puede hacer aquí? Podría revocar, el adjudicatario no le puede discutir esa decisión vía presentación de recursos, y lo que debe hacer la administración es adoptar un segundo acto. Si había adjudicado y decide revocar, tendrá que adoptar un siguiente acto final, que sería declarar desierto o declarar infructuoso conforme a lo que la normativa le permite. Por supuesto que no podría la administración revocar y dejar ahí en suspenso el procedimiento. Tiene que haber un cierre del procedimiento. Pero tal vez una de las cosas más importantes a tomar en cuenta aquí es que al no haber un derecho subjetivo todavía para el adjudicatario, la administración mantiene esa potestad. Igualmente, vía conocimiento de los recursos contra el acto final, si los oferentes demuestran que hay una nulidad, que la oferta que se adjudicó tiene un vicio, ese será el momento en donde la administración lo puede rectificar y puede decir, sí, reconocemos, nos equivocamos, aquí hay un vicio. ¿Por qué? Porque todavía no hay un derecho subjetivo. Esta es la oportunidad procesal que la administración tiene, y el adjudicatario ahí no puede más que esperar a que se resuelva, porque todavía para él no se ha consolidado el derecho a la adjudicación, y tampoco ha nacido, y esto es muy importante, no ha nacido a la vida jurídica el contrato como tal. Si ustedes se ponen a ver el transcurso del procedimiento de contratación, se da a partir del desarrollo de actos administrativos. Todos estos son actos administrativos, unos son preparatorios, otros son preparatorios con efecto propio, y ahí van transcurriendo hasta que llegamos al acto final. Y luego pasamos a esa transformación que surge en estas etapas, donde de un acto pasamos a un contrato. ¿Cuál es la característica particular de un contrato? Que es una relación bilateral, donde ya hay dos partes que tienen derechos y deberes. Ahí la cosa cambia, ¿verdad? Y eso cuando nace, ya lo vamos a ver. Pero aquí es muy importante saber que entonces la administración, mientras el acto no esté firme,
puede cambiar la decisión y está obligada a hacerlo. Si la propia administración ve que hay un vicio de legalidad, hay una nulidad en esa adjudicación, tendrá que echar para atrás esa decisión. Lo que puede hacer en vía administrativa siempre que el acto no haya adquirido firmeza. Y ese es un principio fundamental. Esta es una derivación del derecho administrativo que se manifiesta en la contratación pública. En particular, en esta fase se ve muy claramente cómo la contratación pública es parte del derecho público, aunque tenga reglas propias, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Si el acto ya adquiere firmeza, ahí la situación para la administración cambia. ¿Por qué? Porque nace para el adjudicatario un derecho subjetivo, con lo cual es en este periodo, el periodo de la presentación de recursos, donde la propia administración podría dejar sin efecto este acto final. Vean que la norma dice por razones de legalidad y de oportunidad. O sea, puede que el acto ni siquiera esté viciado, pero que por un tema de oportunidad la administración diga, no vamos a continuar con esa adjudicación y la eche para atrás. ¿Está lesionando derechos? No, todavía no, porque aquí no hay un acto final firme. Y esa es una condición muy importante a tomar en cuenta. Entonces, bueno, hablábamos de todo esto de la firmeza del acto, ya esto lo hemos explicado, y la siguiente fase sería la fase de perfeccionamiento, formalización, donde surge otra prerrogativa para la administración y es la de la insubsistencia. Importante también reconocer ese escenario. En esta fase de formalización y eficacia del contrato, estamos en esa transición del acto administrativo a el nacimiento del contrato. Y aquí tenemos actuaciones que es muy importante tenerlas bien claras y bien definidas. Por ejemplo, la administración tiene la obligación de solicitar oportunamente la garantía de cumplimiento. Ahí hay un detalle interesante y es que la norma no plantea, salvo para el caso del procedimiento extraordinario de remate, si no me equivoco, y no recuerdo bien si también en la subasta, ahora la mente me falla un poco, no hay un plazo establecido estrictamente para pedir la garantía de cumplimiento como sí lo había en el reglamento de la ley de contratación administrativa, pero hay otros plazos por ahí. Porque, por ejemplo, tenemos el plazo de formalización del contrato que nos dice el 275 del reglamento, no debe darse más de 25 días hábiles posteriores a la firmeza, ¿verdad? Entonces, vean lo que pasa aquí. En esta etapa donde estamos ya con un acto de adjudicación firme, la administración debe gestionar oportunamente la garantía de cumplimiento. Con la entrada en vigor del reglamento para el reajuste de contratos, el reajuste de precios en contratos de obra pública y revisión de precios en contratos de suministros y servicios, reglamento que entró a regir desde agosto de este año, se suman además otros requisitos que en esta fase la administración debe tramitar. Debería la administración, no lo dice así tan claro, el 103 del reglamento, 102 o 103, ahora se me va un poco la noción, de solicitar la presentación del presupuesto detallado, que es así se debe hacer 8 días después a la firmeza del acto. ¿Por qué hago ese énfasis en que la norma no dice que expresamente la administración debe pedirlo? Porque en la práctica está pasando y cuidado con eso. Recuerden todo lo que hemos venido hablando al inicio. La administración debe actuar con buena fe, con buenas intenciones. ¿Qué pasa si una administración no quiere al adjudicatario? Por lo que sea, puede llegar a pasar. Ha pasado. Y la norma nos dice que el adjudicatario es quien tiene la obligación de presentar el presupuesto detallado 8 días después, a riesgo de qué? De que se declare la insubsistencia de la adjudicación. ¿Qué es la insubsistencia? Es otro mecanismo que contempla la normativa para dejar sin efecto la adjudicación en casos donde algo falla, donde el fallo viene casi que del lado del sujeto particular. Ahora vamos a ver un poco más de eso. Y ese es el caso de la presentación del presupuesto detallado. ¿Qué pasa si la administración se queda callada y no lo pide? Ni siquiera le habilita, ni le dice dónde en el SICOP tiene que subir ese documento. El adjudicatario podría decir, a mí no me lo pidieron. A como está la redacción de la norma es discutible que el adjudicatario se pueda defender diciendo, a mí no me lo pidieron.
Pero si uno se pone a analizar las actuaciones de buena fe, la buena intención que debe haber, la colaboración, de la que inclusive ahora hablábamos en la introducción de la charla, me parece a mí que lo correcto sería que la propia administración, y ya que hay varias cosas que de por sí hay que pedirle al adjudicatario, garantía de cumplimiento, presupuesto detallado, índices de precio, cuando esto aplique, por supuesto, programa de trabajo si se trata de preliminar, cuando se trata de un contrato de obra pública o cronograma de entregas en contratos de servicios o de suministros que tienen varias entregas, lógicamente. ¿Por qué no vamos a hacer esa gestión y nos vamos a quedar callados de decir, adjudicatario, voy a ver si me entrega eso y si no le declaro la insubsistencia de la adjudicación? Ahí cuidado con eso por todos los principios que hemos estado viendo. Además, la administración tiene el deber de pasar a la fase de formalización de contrato, de subirlo a SICOP, de gestionar la formalización de contrato por medio de SICOP y notificarle al contratista, ya está para la firma el contrato. Vean, 25 días hábiles posteriores a la firmeza como muy tarde, que ahí uno pensaría en este plazo, pues ya la administración ha solicitado todo esto. ¿Por qué es importante? Me voy a adelantar aquí un momentito. Hacer esta distinción porque vean lo que pasa. Hablábamos ahora de cuándo se transforma esto en una decisión administrativa, el acto de adjudicación, cuando se transforma en una relación bilateral contractual, cuando nace a la vida jurídica el contrato. El artículo 100 de la ley y los artículos 273 y 274 del reglamento nos dicen que es válido el contrato sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, que no le afecten vicios intrascendentes, vean qué importante ese matiz que hace la norma, y además nos dice que la relación contractual, es decir, el contrato nace, se perfecciona cuando ya la adjudicación está en firme. ¿Cuándo estaría en firme la adjudicación? Si no se hace en efectiva la presentación de ningún recurso y el plazo ya pasó, ese acto queda firme. Si en ese mismo periodo la administración no revocó el acto queda firme. Sí, en el otro escenario, el acto sí es impugnado, pero ya el recurso luego se rechaza, el acto queda firme. Si el recurso se acepta, por supuesto que ahí no hablaríamos de un acto firme y el proceso se devuelve. Pero entonces, una vez que la adjudicación queda firme, y además, cuando el adjudicatario, aquí todavía estamos hablando de adjudicatario, por decirlo de alguna manera, rinde la garantía de cumplimiento, nace a la vida jurídica el contrato administrativo. Ya aquí podríamos asegurar que el adjudicatario es titular de un derecho subjetivo, el derecho a la ejecución del contrato. Y si la administración le quiere quitar ese, por lo que sea, en esta fase del procedimiento, si nos devolvemos aquí, estamos ya aquí y la administración aquí dice, uy, qué torta, me encontré que hay un vicio de la oferta que se analizó aquí y ahora aquí está diciendo que tiene un vicio. Eso es posible hacerlo y así nomás quitarle la adjudicación al contratista, porque ya ahora, como en este escenario, adjudicación en firme y garantía de cumplimiento, ya estamos hablando de un contrato. ¿Es posible dejar sin efecto la adjudicación en esa etapa del procedimiento? Ahí hay que establecer una claridad. Si estuviéramos frente a vicios de nulidad, en vía administrativa, lo que se conoce como vía administrativa, la única posibilidad sería abrir un procedimiento del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. Recordemos que en el tema de nulidades, la Ley General de Contratación Pública hace suya la normativa de la Ley General de la Administración Pública y por vía del artículo 173, la Administración abriría el procedimiento y tendría que requerir un dictamen previo de la Contraloría General de la República por tratarse de materia de contratación. Si es que la administración está señalando que hay vicios de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, que son vicios además muy groseros y sobre eso hay amplios criterios y dictámenes de la Procuraduría General de la República. En esta etapa del procedimiento ya tenemos un derecho adquirido a favor del adjudicatario. Por lo tanto, en vía administrativa, la administración no puede simplemente sentarse y redactar una resolución que diga dejo sin efecto la adjudicación cuando ya
tenemos una adjudicación en firme y cuando ya tenemos una garantía de cumplimiento rendida. ¿Y cuál sería la otra vía? Iniciar un proceso judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, un proceso de lesividad donde la administración interpone una demanda y donde el adjudicatario tendrá que defender que realmente ahí no hay ningún vicio. Aquí serían vicios de nulidad, pero que no son absoluta, evidente y manifiesta. Y el trámite se hace a nivel judicial. Esa es la única posibilidad. La administración no puede, como por arte de magia en esta etapa del procedimiento, decir ya este contrato no va, esta adjudicación tiene un vicio porque la oferta tenía vicios, vicios que no nos dimos cuenta. Ya esa etapa procesal estaría superada y si la administración, que obviamente yo no digo que no tenga la obligación de corregir actos que tuvieran vicios, deberá seguir el debido proceso y lo tiene y está claramente definido. Si es por vía administrativa, la única vía que tiene es la del 173 y si no fuera el caso, tendría que hacerlo por medio de un proceso de lesividad. A partir de aquí, se dan además otro montón de actuaciones que vean todo. Aquí estamos en esta diapositiva, les quise poner además ya como el conjunto de cosas, incluyendo las actuaciones que le impone a la administración y al adjudicatario o al contratista el nuevo reglamento sobre el reajuste de precios y revisión de precios en contratos de suministros y de bienes y servicios, perdón, ya no dije nada. Vean aquí, se los explico muy rápidamente. Lo que vemos en este color gris azul son, por decirlo de alguna manera, posibles actuaciones de la administración. El acto de adjudicación, tenemos el periodo para la presentación de recursos o para la revocación del acto no firme. Aquí es donde todavía la administración puede revertir y devolver el proceso para atrás. Cuando ya el acto de adjudicación queda firme, hay que pedirle la garantía de cumplimiento al adjudicatario. Aquí se abre un escenario de una posible insubsistencia. Ya vamos a hablar de la insubsistencia, artículo 52 de la Ley General de la Contratación Pública. Pasamos a la fase de perfeccionamiento de la relación contractual cuando hemos visto el acto firme más la garantía de cumplimiento. Y a partir de aquí, al adjudicatario también hay que pedirle o debe presentar, si lo queremos ver de la otra manera, como una obligación para él, el presupuesto detallado. Vean que le pongo un asterisco, ya les explico por qué. Debe presentar también los índices de precio y la relación. ¿Cómo aplican esos índices de precio en el caso de que proceda reajuste de precios o revisión de precios, por supuesto? La relación con ese presupuesto detallado que está aportando aquí. Debe presentar programa de trabajo preliminar si es un contrato de obra pública o cronograma de entregas si es un contrato de suministros o servicios con varias entregas. Vean que aquí hablamos de otra posible insubsistencia, pero ¿en cuál caso? Cuidado que por eso puse el asterisco. En el caso que ahora comentábamos de la no presentación del presupuesto detallado. La no presentación del presupuesto detallado podría dar lugar a la insubsistencia ¿de qué? Del acto de adjudicación. ¿Qué le permite? Y bueno, ahora lo voy a comentar. Continuemos con el avance del procedimiento. Pasa la administración a la etapa de formalización y suscripción del contrato, con los plazos que debe respetar, donde también se abre el margen a la insubsistencia si el adjudicatario en esta fase, por lo que sea, decide no firmar el contrato, no suscribir el contrato. Y en esta etapa tendríamos después de la formalización del contrato, si todo sale bien, ¿verdad? Si no hay, obviamente si no hay una insubsistencia, pasaríamos a la primera no objeción. El primer acto de no objeción, que es un acto contemplado en el reglamento de la Ley de Contratación Administrativa más relacionado con los contratos de obra pública, pero que producto del reglamento para el reajuste de precios en contratos de obra y la revisión de precios en contratos de suministros y servicios es un acto administrativo que debe emitir la administración con respecto a si todo esto presentado aquí, presupuesto detallado, índices, programa de trabajo, está ok. Pasaríamos
derivaríamos el contrato internamente al refrendo del contrato como requisito de eficacia, por supuesto, cuando aplique la figura del refrendo según el artículo 17 del reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la administración pública. Aquí, ¿qué podría pasar? Podría pasar que en esa revisión jurídica que se haga se determine que ese contrato no se puede refrendar. Normalmente aquí aplicaría una etapa de subsanación de defectos y se esperaría obtener el refrendo subsanado el posible defecto que haya, salvo que se tratara de vicios de nulidad absoluta, ¿verdad? Que ahí pasamos a otro escenario y continuaría la administración ya cumpliendo con los requisitos de validez, de formalización y de eficacia del contrato a emitir la orden de inicio. Emitida la orden de inicio, vean que el contratista debe entregar, en el caso de los contratos de obra pública, el programa de trabajo actualizado o en el caso de contratos de servicios con varias entregas o de suministros con varias entregas, el cronograma también de las entregas actualizado. Y aquí, posterior a eso, la administración emitiría un segundo acto de no objeción. Ese es como un resumen de todo lo que pasa en esta etapa del procedimiento. Vean todas las prerrogativas que hay de por medio para estas etapas. Compañeras de la DECOP, ¿cómo estamos con el tiempo, con las preguntas? Porque me preocupa, nos falta una parte de la exposición, pero yo quedo más bien anuente a lo que ustedes me indiquen. Podemos continuar porque tenemos hasta el momento muy poquitas preguntas, ¿De que incluso acuerdo? se han estado respondiendo algunas por escrito, em, pero podemos continuar algunos minutos más, no hay ningún problema. Excelente, perfecto. Pues entonces pasaríamos viendo el repaso de todo lo que deben hacer tanto administración contratante como el adjudicatario y contratista. Vean cómo va cambiando su posición de adjudicatario, pasó de potencial oferente al inicio del proceso, cuando podía presentar objeciones, pasa a ser oferente cuando presenta su propuesta, pasa a ser adjudicatario si gana la licitación y posteriormente ya se convierte en contratista. Vean cómo va cambiando su condición y entonces pasamos a la etapa de ejecución del contrato. ¿Qué prerrogativas y deberes hay para la administración? Aquí hay múltiples, ¿verdad? Múltiples prerrogativas. Se me olvidó mencionarles y me voy a devolver un momentito nada más al tema de la insubsistencia que tanto mencionamos aquí. La insubsistencia claramente es una prerrogativa que le permite a la administración rescatar el procedimiento. Vean cuándo se activa la insubsistencia. Se activa cuando el adjudicatario no me quiere rendir la garantía de cumplimiento. Por lo que sea, se arrepintió. Puede ser algún caso en donde el adjudicatario ve que la garantía es mucho más elevada de lo que él va a obtener de ganancia con la ejecución del contrato y ya no le sale a cuenta. Un detalle que no vio antes de presentar la oferta y ya llegado a esta etapa decide no presentar esa garantía. Es mucho más onerosa la garantía que lo que va a recibir producto de la ejecución del contrato. Lo mismo, el presupuesto detallado. No presenta el presupuesto detallado. Aquí hay que aclarar que esta es una novedad que plantea la Ley General de Contratación Pública. Recordemos que históricamente el presupuesto detallado ya se presentaba desde oferta, hoy día no, hoy solo se le pide al adjudicatario. Pero si el adjudicatario no lo presenta en el tiempo preciso, esa norma, desde mi punto de vista, es demasiado estricta en el sentido de que ni siquiera da oportunidad como de subsanar. Ahí yo sí creo que hay la posibilidad de que la administración sea flexible. Si ya estamos en esta etapa del procedimiento, recordemos que los principios de la contratación pública son transversales y entonces uno tendería a la conservación de los actos, la eficiencia, la eficacia. Vamos a dejar que este procedimiento, si llegamos aquí y la adjudicación es buena y la adjudicación se supone que todo ha salido bien y que es el contratista que queremos, el hecho de que perdamos al contratista aquí, al adjudicatario, pues supone una, una contingencia importante. Ahora está claro que la normativa, el artículo 52, permite declarar la insubsistencia en ese supuesto.
La no suscripción del contrato también plantea la posibilidad de que la administración aplique esta prerrogativa de la insubsistencia, que le permite la norma, el 52, a la administración cuando declara la insubsistencia, que debe hacerlo formalmente, que debe emitir un acto motivado. Le va a permitir devolverse al mismo procedimiento contractual que dio origen a esta adjudicación, revisar cuáles eran las ofertas elegibles y readjudicar al segundo oferente elegible mejor evaluado. Y hay un rescate, por decirlo así, del procedimiento de contratación. Vean qué importante. Y entonces todo el trabajo que se ha hecho hasta aquí y que uno desde esta perspectiva vería que falla porque la contraparte, el adjudicatario, por lo que sea, ya no quiere seguir, para no perder todo lo que se ha trabajado hasta este punto, pues entonces la normativa le reconoce esa prerrogativa a la administración de rescatar el procedimiento y readjudicar en la segunda oferta elegible mejor evaluada. Muy bien, centrémonos ahora en la fase de ejecución del contrato. Prerrogativas básicas y elementales. La gestión oportuna de la orden de inicio, la gestión oportuna de las órdenes de pedido según el tipo de contrato y la modalidad. Muy importante la gestión oportuna de la atención, perdón, oportuna de gestiones del contratista. Vamos a hablar un poquito más en detalle sobre esto. La aplicación de sanciones económicas, multas, cláusulas penales cuando el contratista incurre en incumplimientos y han quedado previstas en el pliego de condiciones, no es discrecional, no es a criterio del funcionario, perdón, si entramos a aplicar las multas o no. Por supuesto que hay una valoración que hay que hacer, pero efectivamente la administración tiene esa medida correctiva o en su caso la ejecución de la garantía de cumplimiento que puede hacerse parcial o total según la cuantificación del daño que se haga con respecto al incumplimiento probado del contratista. Muy importante, relativa a este tema de la garantía de cumplimiento, dar seguimiento a la vigencia de la garantía y gestionar las prórrogas oportunamente antes de que esa garantía se venza. Muy importante también verificar la vigencia del contrato, que no se vaya a vencer, y en esto hay un cambio importante que muchas administraciones no están tomando en cuenta. Y ahí los llevo al artículo 280 del reglamento de la Ley General, que nos habla del plazo del contrato y las prórrogas. Y menciona un concepto que a mí no me gusta mucho porque hace referencia a prórrogas automáticas cuando desde mi perspectiva, haciendo la lectura del artículo 104 de la ley y del 280 del reglamento, hoy en día no hay por sí mismas prórrogas automáticas. ¿A qué refiere esta norma? Refiere a esos casos en donde la administración ha dejado previsto, por ejemplo, que el plazo contractual original es de un año, pero que tiene la posibilidad facultativamente de prorrogarlo, por ejemplo, hasta por 3 años más para un total de 4, que es el máximo del plazo ordinario que la normativa permite. Esa prórroga, ya cumplimos el primer año, vamos a empezar el segundo. Eso hoy en día, pese a que el 280 habla de prórroga automática, no se puede dar por un hecho como si fuera justamente automático. La administración nos dice el artículo 280 debe. Dice el segundo párrafo, previo a acordar cualquier tipo de prórroga, ya sea facultativa o automática, que menciona esa palabra, desafortunadamente, a mi modo de ver, dice con antelación de al menos 2 meses al vencimiento del plazo, deberá acreditar quién, la administración, mediante acto motivado, su conveniencia, debiendo ponderar la buena ejecución del contrato. En palabras sencillas, que nos dicen, hay que motivar y hacer un acto expreso, escrito, por supuesto, que quede constando en el expediente, en el cual se diga, vamos a activar, por decirlo así, vamos a aplicar la prórroga del segundo año. La prórroga que quedó contemplada, vamos a activarla. Y en el caso contrario, en el cual la administración no quiera continuar, tendrá que hacer lo mismo y sobre todo deberá, por el respeto que le debe a los derechos del contratista, deberá comunicarle con una antelación de al menos 2 meses su intención de no prorrogar la contratación. De manera que si uno se pone a verlo así,
no existen como tales prórrogas automáticas. Es decir, no es que llegamos, por ejemplo, el contrato inició el 27 de noviembre del año 2024 y hoy estamos 27 de noviembre del 2025. Ya se vence. Mañana, ¿qué? Mañana tenemos contrato o no tenemos. Damos por un hecho que sí porque nadie nos ha dicho nada. Cuidado porque vean lo que dice el 280. ¿Qué es lo correcto? Previamente, y la norma nos habla casi que de una antelación de 2 meses, para una cosa o para la otra, para avisarle al contratista que no o para decidir que sí. Se pondere la buena ejecución del contrato y se analiza la conveniencia de continuar. Posiblemente es un ejercicio, si todo con el contratista va bien, es un ejercicio muy simple, pero debe hacerse por un acto expreso debidamente motivado. No puede ser una aprobación tácita y que después lleguemos al contratista, llegue a cobrar y le digan de la parte financiera, no, no le podemos pagar porque usted siguió ejecutando por su propio cuenta y riesgo, porque no hay contrato, nunca se prorrogó oficialmente. Vean qué delicado ese tema. Bueno, una obligación muy importante de las que estamos mencionando es la obligación de atención y cumplimiento. Artículo antes en la ley de contratación administrativa, vean, no se confundan, las dividía, ¿verdad? Hoy están en una sola y hay una diferencia. Puse la comparación para que vieran cuál es la diferencia. El actual artículo 12 de la ley distingue dos tipos de gestiones que puede formular el contratista. Las primeras son las que son necesarias para la continuidad de la ejecución. Administración, aquí le entrego el programa de trabajo. Administración, aquí le entrego el cronograma. O aquí le entrego este plan de trabajo, aquí le entrego mi equipo de trabajo que usted me lo tiene que aprobar porque así quedó definido. ¿Qué pasa? Y eso es necesario para poder continuar con la ejecución del contrato. O administración, aquí le entrego preliminarmente el diseño que le hice en este software. Aquí está la primera versión. Revísenmela y díganme si esto está bien o si hay que hacerle cambios. Y la administración se queda ahí y me deja, como decimos popularmente, en visto y no me contesta nada. Y el contrato no avanza, no podemos seguir ejecutando porque la administración no me dice nada. Salvo que haya un plazo expreso para esas actuaciones de la administración, el artículo 12 de la Ley General de Contratación Pública le dice a la administración que tiene un plazo de 10 días contado a partir del recibo de la solicitud para responderle al contratista. Por otro lado, la misma norma nos separa y nos dice otras peticiones, otras gestiones del contratista. La administración ahí ya tiene más plazo, tiene 30 días hábiles para responderle. Cuando son gestiones que no tienen que ver con la continuidad de la ejecución del contrato. Vean que nos dice la norma también, la inobservancia de esos plazos originaría responsabilidad administrativa al funcionario incumpliente. Y por supuesto, y la segunda parte sería la obligación de cumplimiento, donde nos dice la ley, la administración está obligada a cumplir con todos los compromisos adquiridos válidamente. La norma también introduce el famoso silencio de la administración, que nos dice que se entiende como una aceptación de la petición cuando se trata de una autorización admisible en derecho y se ha cumplido con todos los requisitos. De alguna forma, ¿qué mensaje nos deja esta norma? Que obviamente lo más conveniente es responder en tiempo. Pensemos que la administración no responde, tenemos que empezar a ver esto es silencio positivo, esto es silencio negativo, qué debo interpretar aquí, cómo debo hacerlo. Eso no beneficia a ninguna de las partes. Y bueno, lo que decíamos, cómo la norma distingue dos tipos de gestiones, las que tienen que ver con la continuidad del contrato y otro tipo de gestiones que son solo, como quien dice, de interés del contratista. En eso hubo un cambio importante porque la ley de contratación solo contemplaba el plazo de 30 días para responderle al contratista. Aquí ya vimos la inobservancia de los plazos generaría responsabilidad administrativa y así está contemplado en el artículo 125, inciso Q de la ley en el caso de causales de sanción a los funcionarios. ¿Verdad? Es importante tomar en cuenta. Ahí les comentaba un poco de lo que es, y se los dejo ahí, lo que son las reglas a nivel de ley general de la administración pública del silencio. Bueno, primero que el 320 ya le dice a la administración, siempre tiene el deber de resolver expresamente dentro de los plazos de la ley y se reputa como falta grave de servicio el no hacerlo.
¿Cuántas veces la administración en el transcurso del procedimiento de contratación no respeta los plazos? Lamentablemente eso puede generar responsabilidad a título personal, que casi nunca pasa, que posiblemente no se abren procedimientos por ese tipo de cosas, porque se justifica en el actuar. Lo que pasa es que yo la única reflexión que sobre eso quiero hacer es en el sentido de que hay plazos de plazos. Hay cuestiones que impactan muchísimo más el procedimiento de contratación y que al final tampoco tenemos que ver esto como porque me van a sancionar, tengo que responder, sino por la necesidad de dar certeza, de garantizar la seguridad jurídica y por supuesto todas las bases de las que ya hemos venido hablando. Ahí también les hacía referencia a las figuras del silencio positivo y negativo. Ya vemos que el 12 de la ley nos dice que habría silencio positivo, que hay que entender que fue aceptado, pero cuando se trata de una, como dice la norma, ya perdí la frase que es muy importante tenerla muy bien delimitada, una autorización admisible en derecho. ¿Qué pasa? Que vamos a entrar posiblemente en qué es una autorización admisible en derecho. Si el contratista presenta una solicitud para la prórroga del plazo de entrega, por ejemplo, se va a la norma que permite la solicitud de prórroga y cumple absolutamente con todos los elementos. Y la administración ahí tiene un plazo para responder, que no me equivoco, si no me equivoco, es de 8 días o 10 días hábiles para responderle. Y no le responde, yo les diría que desde mi perspectiva, pensaría que me aplicaría el silencio positivo como contratista. ¿Y eso qué representa? Que si luego la administración me quiere decir, no, yo no le aprobé la prórroga, usted tenía que entregar este día y eso representa la aplicación de una cláusula penal o inclusive la terminación del contrato, ahí entraríamos en una discusión porque yo le podría decir, no, administración, perdón, pero el artículo 12 dice que mi autorización admisible en derecho y como está contemplada en la ley y yo cumplí con todos los requisitos, yo entendí que usted me autorizó la prórroga. Por eso, vean cómo es buen negocio, si quisiéramos verlo de esa forma, responder en tiempo, cumpliendo con los plazos que la ley señala, las gestiones del contratista. Más prerrogativas y deberes en fase de ejecución, el seguimiento y la verificación del cumplimiento de los objetivos del contrato, cuando se verifica que hay algo que no está bien o que se necesita más o que se necesita menos. Por ejemplo, gestionar entonces las modificaciones contractuales unilaterales, otra prerrogativa de la administración. Antes en la ley de contratación eso estaba así previsto como derechos de la administración, la modificación unilateral, ¿verdad? Pero más que un derecho, como vemos, es como una prerrogativa en función de qué, de alcanzar los objetivos, de satisfacer la necesidad de alcanzar el fin público. Por supuesto, el seguimiento y la verificación de las obligaciones del contratista, donde aquí viene la obligación de fiscalización y control prevista en el artículo 106 de la ley, con todas las derivaciones que eso tiene. La obligación, una obligación que está ahí como un poco escondida a nivel del reglamento y que no puede dejar de lado la administración, y es la obligación de verificar que ese contratista que me ofreció una condición de contratación pública estratégica, desde la oferta, bandera azul, una X cantidad de personal en la planilla con discapacidad o un criterio de género, el criterio de contratación pública estratégica que haya sido contemplado, sea como requisito de admisibilidad o como factor de evaluación, tendríamos como administración que ir a verificar durante la ejecución del contrato que esa condición, que ese criterio se cumple. Por supuesto, también la obligación de cumplimiento de sus compromisos, entre ellas la obligación de pago, que es una obligación como elemental. Silvia, aquí con Sí, esto hemos cubierto gran parte del material. Hay bastantes precisiones más que podríamos hacer, pero no sé cómo andamos con el tiempo y las preguntas. sí, qué bueno que ya se logró avanzar con el tema. Si le parece, ahorita que son las 11 de la mañana, podemos dedicar unos 15 minutos a la lectura de las preguntas y ya podemos entonces concluir el webinar. Claro que sí. Muy bien. No sin antes de pasar al espacio de preguntas y respuestas, desde ya agradecerle a doña Marcela por facilitar este webinar y recordarle también a las personas que están conectadas
Si no han registrado su asistencia todavía, completar el formulario que está en PIR o también usar el código QR que van a estar viendo en pantalla durante la lectura de las preguntas. Este webinar tiene certificados, por lo que les solicito también revisar los datos que anotan en el registro para que tanto la lista como el certificado se emitan sin errores. Voy a compartirles para que puedan ir viendo las preguntas. Muy bien. La primera pregunta es de Carla Monge. Ella dice, la insubsistencia solo aplica si el contratista no cumple con lo solicitado en la formalización contractual o si se niega a presentar información complementaria como pólizas, patentes u otro requisito y no solo no suscribir el contrato, ya que según tengo comprendido, el término insubsistencia se refiere a la decisión administrativa de dejar sin efecto un acto administrativo relacionado con un contrato. Muy buena la pregunta de doña Carla. Vean qué interesante. Ya en la etapa en la que hablamos de la insubsistencia, recuerden que estamos ante una adjudicación, un acto administrativo que ya está en firme. Es decir, que ya la administración le pasó el momento procesal, como quien dice, para ella revisar vicios de nulidad o para dejarlo sin efecto por razones de legalidad o de oportunidad, como nos dice la norma de la revocación del acto no firme. Ya hay aquí, y vean que hay varios escenarios de insubsistencia. Yo por eso se los puse en el diagrama lo más detallado posible. El primer escenario, y ahí le diría a doña Carla y a todos los asistentes, la insubsistencia es una prerrogativa que desde mi punto de vista está arreglada, está detallada específicamente cuando aplica y es muy puntual. Aplica cuando no se entrega la garantía de cumplimiento. Vean qué interesante lo que pasa en ese caso. En ese caso, todavía no ha nacido a la vida jurídica la relación contractual, porque justamente la relación contractual se perfecciona cuando el acto está firme y se rinde la garantía de cumplimiento, ¿verdad? Pero posteriormente hay pasos que todavía hay que cumplir para tener ya el contrato válido e inclusive llegar a la eficacia. ¿Cuál es el siguiente escenario que nos plantea el 52 de la ley, doña Carla? La no entrega del presupuesto detallado y la no suscripción, la no firma del contrato por parte del adjudicatario. Desde mi punto de vista, esos son los únicos escenarios de insubsistencia. Es una prerrogativa, lo que explicábamos, para que la administración deje sin efecto el acto, pero no es una carta abierta, no es una carta blanca para que, por ejemplo, en escenarios donde no se presentan pólizas, no se presentan patentes, se declare la insubsistencia como tal. Para mí, ese escenario serían incumplimientos que sí podrían afectar la ejecución, pero no necesariamente dan pie a la insubsistencia. Yo no podría derivar del 52 que otra presentación de otros documentos que no están previstos ahí, vamos a aplicar la misma figura con los mismos efectos. Yo sería muy cautelosa en esa interpretación. Muchísimas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta es de Lisette Rodríguez. Quisiera me puedan aclarar en el caso de presupuesto detallado la condición de la consideración de cómo se valida el concepto de subcontratación, ya que se me han presentado dudas al respecto, aclarando en empresas que contrataban o que contratan más bien para brindar servicios a expositores extranjeros. Bueno, a ver si le entiendo la consulta a doña Lisette. Claramente, sí, en el presupuesto detallado van a venir reflejados los subcontratos si los hay. En el caso de los subcontratos, recuerden que el tema es mucho más complejo porque no se visualizan solo a nivel de presupuesto detallado. Recuerden que desde la oferta, en la estructura de precios y por los requisitos de la subcontratación, no del presupuesto detallado, ¿verdad? El oferente, como quien dice, debe declarar a los subcontratistas desde el momento en que presenta la oferta. Por cierto, ahí hago otro comercial, también es importante que todos lo tengamos claro. La Contraloría General de la República también en recientes semanas
ha emitido una resolución donde cambia un poco la concepción de la subcontratación y hace una diferenciación. ¿Por qué? Porque siempre, la regla siempre había sido que la omisión, por ejemplo, del listado de subcontratación es un tema delicado a la hora de subsanar y podía inclusive generar la descalificación de la oferta. La Contraloría atenúa un poco el tema, pero sigue siendo importante declarar los subcontratos desde la oferta, doña Lisset. No es una cuestión solo del presupuesto detallado. Ahora, la duda que usted tiene de hasta dónde llega la subcontratación, por ejemplo, en el caso que usted pone de empresas que contratan servicios de expositores extranjeros, habría que ver el caso concreto. Recordando entonces que además hay criterios de la propia DECOP donde se ha analizado la figura, que ha sintetizado mucho de los criterios de la Contraloría también y que recientemente la Contraloría está haciendo una distinción de cuándo un listado de subcontratación o una omisión de un subcontratista podría generar un impacto en la oferta. Pero ahí tal vez lo más importante de aclararle a doña Lisset y a los demás participantes es que el tema de la subcontratación, claro que se va a ver reflejado en el presupuesto detallado, pero es un requisito que viene desde antes. La subcontratación no aparece por primera vez en el presupuesto detallado. Va a aparecer desde que yo presento la oferta y como la presento en mi estructura del precio, debería venir reflejada y aparecerá con documentos como el listado de subcontratistas. ¿Verdad? Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Judith Díaz. Si el presupuesto detallado que presenta no coincide o no es correcto, esto no se puede subsanar. Se debe declarar insubsistencia. En caso de poder subsanar, ¿cuántas veces se puede solicitar que subsane? Vean qué buena esta pregunta de doña Judith. Yo le agradezco mucho porque es un tema no resuelto por la normativa. La normativa con el tema del presupuesto detallado, a mi modo de ver, y eso inclusive lo he compartido como a nivel personal y es mi opinión, la norma es demasiado estricta en el planteamiento y no, porque no, doña Judith da a entender que la no presentación, vea, ahí hay dos escenarios a distinguir. La norma dice, si el presupuesto no se presenta, hay que declarar la insubsistencia. De la redacción literal no se sugiere que se pueda subsanar. Ahora, ¿qué interpreto yo, Ana Marcela Palma? ¿Verdad? Mi propia interpretación subjetiva, ni de la DECOP, ni de la Contraloría, ni la mía, que por principios de la contratación pública, como la eficiencia, por la etapa del proceso en la que estamos, si no se presenta, yo se lo pediría antes de echar para atrás la adjudicación, que es un acto que se debe presumir válido, que además deberíamos sostener. Yo antes de una vez aplicar, como quien dice, la insubsistencia, se lo pediría. Y el otro escenario es el que doña Judith plantea muy bien, no coincide, tiene errores, sí se presentó, pero está malo. Desde mi punto de vista, sí se le pueden pedir. Vean que, y ahí yo me apoyaría en las normas del nuevo reglamento sobre el reajuste de precios y revisión de precios, donde la administración debe emitir una no objeción a ese presupuesto detallado, pero también la norma dice, puede ser que la administración le diga, no, no le puedo emitir la no objeción. La no objeción, recuerden que es como un ok, está todo bien, el presupuesto coincide con los índices, está todo bien, porque ¿para qué sirve ese presupuesto? Es una herramienta de fiscalización, pero también servirá en el caso de que haya que revisar los precios durante la ejecución del contrato. Entonces, hay una no coincidencia, hay una no objeción de la administración. Se devuelve, el adjudicatario rectifica, corrige y lo entrega. ¿Cuántas veces se puede solicitar que subsane? Judith, eso no está tan claro. A nivel del reglamento sí que da al menos una oportunidad de corregir, pero yo pienso que ahí por principio de eficiencia se debería ser flexible. Queremos la conservación de los actos. Ahora, por supuesto que si ya van 10 veces en que el presupuesto o algo está muy extraño, ahí ya podríamos estar ante otro escenario. Pero desde mi punto de vista sí es subsanable y me apoyo también en lo que nos dice el nuevo reglamento sobre el ajuste de precios. Muchas gracias, doña Marcela. José Fabio Olivas dice, favor hacer referencia si en un contrato por servicios profesionales, abogado,
debe el oferente obligatoriamente poner dentro de su estructura de precios los imprevistos o está exento según el artículo 102 del reglamento y tomando en cuenta el artículo 78 de la ley. Cabe destacar que siempre se solicitan en el pliego de condiciones. Saluda y agradece. Ujú. Muchas gracias, don Fabio. Igualmente saludos. Vean que también, bueno, es una pregunta, don José Fabio, que habría que contextualizar. En general, la norma sobre la estructura de precios nos dice que es obligatoria cuando se trata de contratos de obra y contratos de servicios. Y la estructura de precios obligatoria en esos contratos tiene unos contenidos mínimos en el cual, efectivamente, como él lo menciona, está incluido el rubro de los imprevistos. Pero ¿qué pasa, don Fabio? Que podría ser el caso, no sé, ahora realmente no retengo qué nos dice el 78 de la ley, no sé exactamente a qué refiere, pero me voy al tema central. Si, por ejemplo, la contratación de los servicios profesionales de abogado se está pagando con la aplicación de las tarifas del colegio profesional, ahí ni siquiera es necesaria la estructura de precios. ¿Por qué? Porque el precio ya está fijado a nivel tarifario y así lo dice la norma que regula los contratos de servicios. Entonces, en un contrato de servicios de profesionales donde la administración decide voy a pagar la hora profesional, ahí ni siquiera hay que presentar estructura por esa condición particular. Entonces ya se nos cae la consecuencia, digamos, que estaríamos diciendo de estructura de precio obligatoria y la incorporación de imprevistos. Ahora, si es una contratación de servicios profesionales en donde el precio va a figurar como un factor de evaluación y no hay un pago de una tarifa ya regulada, pues entonces ahí diríamos que sí, le aplicaría lo que dice el 102 y los contenidos mínimos para presentar la estructura de precios en ese tipo de contratos de servicios o de obra es ese e incluiría los imprevistos. Entonces hacemos esa distinción. Si se paga por tarifas no es ni necesario pedir la estructura de precios, es un contrasentido, de hecho, hacer eso, no tiene lógica. Pero si en cambio los servicios profesionales le estamos diciendo, lo ponemos a competir el precio, en ese caso, ahí pues entraríamos como con cualquier otro servicio. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, doña Marcela, por la respuesta a esta y a las demás preguntas que los participantes realizaron. Por cuestiones de tiempo, vamos a finalizar el espacio de preguntas y respuestas aquí. Eh, recordarles que, a ver, tenemos todavía muchas preguntas, pero por cuestión de tiempo, lamentablemente, no podemos responderlas. Recordarles que en la página web del Ministerio de Hacienda tenemos un espacio dedicado a la contratación pública. Ahí van a encontrar, entre muchas otras opciones en el menú, uno específicamente que dice capacitación, gestión del conocimiento. Ahí van a encontrar una opción que dice webinar y por año van a estar organizados los webinars que hemos realizado durante todo este tiempo. Por ejemplo, si ingresan al año 2025, van a encontrarse esta estructura, la grabación del webinar, la fecha, el tema, y al lado derecho van a encontrarse un espacio donde están las presentaciones y en algunos casos algunos otros documentos que los expositores nos han facilitado para poder compartir con ustedes. Entonces, invitarlos a que puedan revisar la página del Ministerio de Hacienda, especialmente la parte dedicada a contratación pública. Nuevamente le damos las gracias a doña Marcela y a todas las personas que estuvieron conectadas durante esta mañana por acompañarnos y les invitamos a conectarse también en el próximo webinar que tendremos en diciembre, que estará relacionado con el tema de mejoras del SICOP. Doña Marcela, muchísimas gracias, buen día y para todos también que pasen un muy bonito día.
Muchísimas gracias, Silvia y equipo de la DECOP. Les agradezco muchísimo la oportunidad. Un último comentario, decirles que yo les dejo la presentación a los compañeros de la DECOP, que quedó Ujú. algún material por cubrir, pero lo pueden consultar a partir de la presentación que queda a disposición de todos. Muy buenos días y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Que tengan muy buen día.